¿Qué tal, chicos? Muy buenas tardes, muy buenos días o muy buenas noches, dependiendo de la hora en la que estén viendo este video. El día de hoy vamos a analizar un tema muy interesante que se conoce como asignación de prioridades, tema que se ve en la materia de gestión de la producción 2 de la carrera de Ingeniería en Gestión Empresarial. ¿Para qué nos sirve entonces la asignación de prioridades? Nos sirve para poder ordenar en orden de prioridades en un centro de trabajo la cantidad de situaciones o la cantidad de trabajo que tenemos que realizar para elaborar un determinado producto. Bien, asignación de prioridades tiene diferentes tipos de métodos para poder resolverse, entre los cuales vamos a destacar los siguientes: fecha de vencimiento, tiempo de procesamiento más corto, holgura total y proporción crítica. ¿Cómo funcionan entonces estos tipos de tablas para el tema de asignación de prioridades? Pues funciona ayudándonos a poder ordenar en orden de prioridades los trabajos de un establecimiento o de un centro de trabajo. Tenemos entonces el siguiente ejemplo. Tenemos un cuadro, una tabla, que nos indica los diferentes tipos de trabajo que se realizan en una empresa X, las horas de vencimiento y las horas restantes de trabajo. Lo que hacemos entonces es ordenar en orden de prioridades, como su nombre lo dice, en orden de asignación de prioridades, dependiendo la tabla que estemos realizando. En este caso, fecha de vencimiento. Iniciamos con esta tabla. Para poder ordenar la fecha de vencimiento y poder utilizarla, lo que primero que tenemos que hacer es ordenar de menor a mayor las horas de vencimiento dependiendo al trabajo correspondiente. Tomando en cuenta las horas de vencimiento que tenemos aquí arriba, ordenamos de menor a mayor las horas de vencimiento en fecha de vencimiento, que sería el más sencillo de todos para iniciar. ¿Cuál sería entonces nuestra primera hora de vencimiento? Sería de 3 horas correspondiente al trabajo A. ¿Y cuáles serían las horas restantes de trabajo correspondiente al mismo trabajo? Serían 4 horas. Ordenamos el siguiente. El siguiente menor sería asignado al trabajo C, correspondiente a tener 4 horas. Esto corresponde al trabajo C, correspondiente en tiempo restante, 1 hora. Y así sucesivamente con las demás horas que tenemos. El siguiente sería de la letra B, es decir, trabajo B, 9 horas con 2 horas restantes. El siguiente sería relacionado a la letra E, que tiene 11 horas y corresponde a 3.5 horas de horas restantes de trabajo. El penúltimo es el trabajo D, que corresponde a 15 horas y a su vez tiene 5 horas restantes de trabajo. Y por último el trabajo F, correspondiente a 19 horas con 4 horas restantes de trabajo. Llenando la mitad de esta primera matriz, lo que hacemos ahora es iniciar el segundo llenado, a partir de hora de inicio, hora de finalización y contestar la pregunta ¿retraso? En toda tabla que iniciemos, como regla básica, la hora de inicio siempre va a ser de 0, es decir, 0 horas. ¿Por qué? Porque es el momento en el que abrimos la empresa y empezamos a trabajar, o la fábrica o la industria. Entonces comenzamos con 0 horas de inicio y le vamos a sumar el tiempo restante. ¿Cuánto tenemos acá de tiempo restante? Tenemos 4 horas. Por lo tanto, la hora de finalización será dentro de 4 horas. Si terminamos en 4 horas, iniciamos en 4 horas. Y entonces sumamos 4 horas de inicio más 1 hora de tiempo restante, nos va a dar 5. Terminamos en 5, iniciamos en 5. Si iniciamos en 5 horas, le sumamos 2 horas, terminaremos en 7. Terminamos en 7 horas, iniciamos en 7 horas. 7 horas más 3.5 nos va a dar un total de 10.5 horas. Terminamos en 10.5, iniciamos en 10.5. 10.5 horas más 5 serían 15.5 horas. Iniciamos en 15.5 horas y decimos 15.5 horas más 4 nos va a dar un total de 19.5 horas. Con eso teníamos terminado
hasta la parte de hora de finalización. Ahora contestemos la pregunta, ¿retraso? Bien, ahora contestamos la pregunta, ¿retraso? Para poder contestar la pregunta de retraso, lo que tenemos que analizar es la diferencia que exista entre la columna de vencimiento con la columna de hora de finalización. Si la columna de hora de finalización es mayor a la de vencimiento, entonces se dice que hay un retraso de la diferencia que haya entre la hora de finalización y el vencimiento. Entonces checamos entonces la diferencia que hay entre las horas de finalización y las horas de vencimiento. Tenemos en el trabajo A que de hora de finalización son 4 horas y de vencimiento fueron 3 horas. Por lo tanto, ¿hay retraso? Sí. ¿De cuánto? 1 hora. En el siguiente renglón hacemos lo mismo, diferencia entre hora de finalización con vencimiento. Tenemos entonces de hora de finalización 5 horas y de vencimiento 4. ¿Hay retraso? Sí. ¿De cuánto? 1 hora también. Hacemos lo mismo para el tercer renglón. Tenemos aquí una diferencia interesante. Tenemos que es más grande las horas de vencimiento que las horas de finalización. En vencimiento tenemos 9 horas y en finalización tenemos 7. Por lo tanto, ¿hay retraso? No. En el siguiente es la misma situación. 11 horas en vencimiento, 10.5 en finalización. ¿Hay retraso? No. En el siguiente tenemos una diferencia interesante. Tenemos de hora de finalización 15.5 horas y de vencimiento 15 horas. ¿Hay un retraso? Sí. ¿De cuánto? De media hora o 0.5 horas. Y en el último pasa exactamente lo mismo que en el renglón anterior. También habrá un retraso de 0.5 horas. Y con esto tendríamos terminado nuestro primer cuadro por fecha de vencimiento. Ahora, lo que prosigue es hacer una sumatoria de cuántas horas hay en total en este cuadro. Si hacemos entonces una sumatoria de cuántas horas de retraso tenemos en fecha de vencimiento, en esta primera matriz que hicimos, nos va a dar un total de 3 horas de retraso. Aquí el secreto en este tema de asignación de prioridades es elegir para trabajar la matriz que nos dé menos cantidad de horas de retraso. Por lo tanto, cuando venga la pregunta, ¿cuál es la mejor matriz? En este caso, la que nos dé menor tiempo de retraso, tendremos que elegir la que nos dé la menor cantidad de horas de retraso, tomando en cuenta todos los trabajos que tenemos que realizar. Bueno, fecha de vencimiento nos arrojó 3 horas de retraso. Ahora hagamos la prueba con tiempo de procesamiento más corto. El tiempo de procesamiento más corto tiene una diferencia con fecha de vencimiento. Aquí vamos a asignar de menor a mayor dependiendo las horas restantes de trabajo. En este caso, el trabajo menor, el primero que pondríamos sería el de la letra C, que tiene un vencimiento de 4 horas y un tiempo restante de 1 hora. Ese es el menor. El segundo trabajo, con menor horas restantes de trabajo, sería el de la letra B, correspondiente a 9 horas en vencimiento y 2 horas en tiempo restante. El tercer trabajo sería correspondiente a la letra E, que en este caso cuenta con 11 horas de vencimiento y 3.5 horas restantes de trabajo. En el siguiente tenemos un empate bien interesante en el trabajo A y en el trabajo F. El trabajo A corresponde a 4 horas restantes de trabajo y el F también. Entonces, ¿cómo vamos a poder decidir acá cuál va a ser el primer trabajo que vamos a tomar en cuenta si ambos tienen las mismas horas restantes de trabajo? Sencillo, aquí tomamos en cuenta con la diferencia de las horas de vencimiento. El trabajo A tiene únicamente 3 horas de vencimiento, es inferior al trabajo F, que tiene 19 horas. Por lo tanto, vamos a tomar en cuenta en este caso, cuando sea empate, el tiempo de horas de vencimiento inferior. En este caso corresponde al trabajo A, que tiene 3 horas de vencimiento correspondiente a 4 horas restantes de trabajo. Ahora hacemos lo mismo para F, que este corresponde a 19 horas con 4 horas restantes de trabajo. Y el último ya sería correspondiente al trabajo D,
que tiene 15 horas en vencimiento y 5 horas en tiempo restante. Ya llenamos de esta manera la primera parte de tiempo de procesamiento más corto. Ahora comenzamos a llenar la segunda parte de la tabla, tomando en cuenta el mismo procedimiento que en fecha de vencimiento. Iniciamos en hora 0 y hacemos la suma de lo que tengamos de tiempo restante. Hora de inicio 0 más 1 hora de tiempo restante, la hora de finalización será de 1 hora. Por lo tanto, terminamos en 1 hora, comenzamos con 1 hora. 1 hora más 2, 3 horas. Terminamos en 3, iniciamos en 3. 3 horas más 3.5, 6.5 horas. Terminamos en 6.5, iniciamos en 6.5. 6.5 más 4, 10.5 horas. Terminamos en 10.5, iniciamos en 10.5. 10.5 más 4, 14.5 horas. Terminamos en 14.5 horas, iniciamos en 14.5 horas. 14.5 más 5, 19.5 horas. Y de esta manera terminamos el tiempo de procesamiento más corto. Ahora llenamos la columna de retraso de igual manera que lo hicimos en fecha de vencimiento. Hacemos la comparación del vencimiento con la hora de finalización. En la primera pregunta del primer renglón, ¿existirá un retraso? Decimos que no. ¿Por qué? Porque 4 horas de vencimiento son mayores a 1 hora de finalización. Hacemos lo mismo en el segundo renglón. Tenemos 9 horas de vencimiento y tenemos 3 horas de finalización. Por lo tanto, ¿habrá retraso? Decimos que no. En el tercer renglón tenemos 11 horas de vencimiento y 6.5 de finalización. ¿Habrá retraso? Decimos que no. En el siguiente hay un retraso considerable. Tenemos 3 horas de vencimiento y 10.5 horas de finalización. Por lo tanto, ¿habrá un retraso? Sí. ¿De cuánto? De 7.5 horas. El siguiente tiene una diferencia de que son 19 horas de vencimiento y 14.5 de finalización. ¿Habrá retraso? No lo hay. Y el último, nuevamente tenemos un retraso. En este caso, 19.5 menos 15 horas nos va a dar un total de 4.5 horas de retraso. Sumando entonces las horas de retraso, decimos que tenemos entonces 12 horas de retraso mediante el tiempo de procesamiento más corto. Por lo tanto, no sería el más conveniente para poder trabajarlo bajo estas horas en esta empresa. Continuamos con holgura total. Para poder calcular holgura total, lo primero que tenemos que realizar es regresarnos a esta pequeña tabla y calcular la holgura, para lo cual vamos a agregar una columna extra. Y le vamos a colocar de nombre holgura. La holgura la vamos a calcular haciendo una sencilla resta de las horas restantes de trabajo con el vencimiento o vencimiento con las horas restantes de trabajo, sin tomar en cuenta números negativos. Decimos entonces 4 horas menos 3 nos va a dar 1 hora de holgura. 9 horas menos 2 nos van a dar 7 horas. 4 horas menos 1 nos va a dar 3. 15 horas menos 5 nos va a dar 10. 11 horas menos 3.5 nos va a dar 7.5 horas. Y 19 horas menos 4 nos va a dar 15 horas. Bien, tenemos ya lo que es la holgura. Lo que hacemos ahora es ordenar de menor a mayor los trabajos dependiendo la cantidad de horas de holgura en esta tabla que tenemos acá, que es conocida como holgura total. Para poder evitar una confusión, voy a copiar esta tabla que acabamos de crear arriba de holgura total para que podamos ir llenándola sin cometer algún error. Lo que hacemos ahora es ordenar de menor a mayor los trabajos, pero tomando en cuenta el tiempo de holgura. Lo que hacemos ahora es ordenar de menor a mayor los trabajos, pero tomando en cuenta el tiempo de holgura, es decir, el tiempo de holgura menor. En este caso, el tiempo de holgura menor corresponde al trabajo A, que tiene 3 horas de vencimiento y 4 horas restantes de trabajo, y esto corresponde a 1 hora de holgura. El siguiente trabajo con holgura inferior sería el correspondiente a la letra C. La letra C tiene 4 horas
de vencimiento, 1 hora restante de trabajo y 3 horas de holgura. El siguiente corresponde a la letra E, que tiene 11 horas de vencimiento, 3.5 horas restantes de trabajo y 7.5 horas de holgura. Proseguimos entonces con la letra D. Este contiene 15 horas de vencimiento, 5 restantes de trabajo y 10 de holgura. Y el último trabajo sería el de la letra F, que tiene 19 horas, 4 restantes de trabajo y 15 horas de holgura. Ya que llenamos la primera mitad de nuestra tabla, proseguimos al llenado de la segunda parte de nuestra tabla con la misma metodología que las tablas anteriores. Es decir, iniciamos en hora 0. Hora de inicio sería 0. Ahora, ¿qué le vamos a sumar para poder obtener la hora de finalización? El tiempo restante. Importante tomar en cuenta que va a ser la columna del tiempo restante. La de holgura solamente nos sirvió para poder ordenar de menor a mayor los trabajos en esta nueva modalidad, pero ya no lo vamos a tomar en cuenta para los siguientes cálculos. Tomamos en cuenta el tiempo restante. Entonces decimos, hora de inicio 0 más 4 horas de tiempo restante serán 4 horas. Terminamos en 4, iniciamos en 4. 4 horas más 1, 5 horas. Terminamos en 5, iniciamos en 5. 5 más 2 son 7. Terminamos en 7, iniciamos en 7. 7 más 3, 10.5 horas. Terminamos en 10.5, iniciamos en 10.5. 10.5 más 15 serían 15.5 horas. Iniciamos en 15.5 horas y decimos 15.5 horas más 4, 19.5 horas. Ahora contestamos la pregunta de si hay retraso o no, para lo cual hacemos la misma metodología. Checamos la comparación de la hora de finalización con las horas de vencimiento. En el primero, ¿habrá un retraso? Sí. ¿De cuánto? De 1 hora. En el segundo, ¿hay retraso? Sí, también. ¿De cuánto? De 1 hora. ¿Por qué? Porque es mayor la hora de finalización que el tiempo de vencimiento. En el tercero, ¿habrá retraso? No, porque tenemos 9 horas de vencimiento y 7 horas de finalización. En el siguiente, ¿hay retraso? Tampoco, porque tenemos 11 horas de vencimiento y 10.5 horas de finalización. El tercero, ¿habrá retraso? Decimos que sí. ¿De cuánto? De 0.5 horas. ¿Por qué? Porque 15.5 es mayor a 15. En el siguiente, ¿habrá retraso? También. ¿De cuánto? De 0.5 horas. Haciendo la sumatoria nos da también 3 horas de retraso mediante la holgura total. Por lo tanto, es otra opción para poder utilizar en este centro de trabajo. Tenemos un empate entre holgura total y la fecha de vencimiento. Nos falta buscar un desempate con la proporción crítica si es que existe dicho desempate. Si no, trabajaríamos entonces con alguna de holgura total o con fecha de vencimiento en este centro de trabajo. Para poder calcular la proporción crítica, lo que hacemos ahora es calcular una columna llamada holgura crítica, para lo cual vamos a insertar otra columna más a la derecha. Y le colocaremos de nombre holgura crítica. La holgura crítica se calcula haciendo una división entre las horas de vencimiento y las horas restantes de trabajo. Entonces dividimos 3 entre 4 y nos va a dar un total de 0.75 horas. Hacemos lo mismo para los siguientes valores. Una vez que calculamos la holgura crítica, lo que hacemos ahora es ordenar de menor a mayor los trabajos dependiendo la holgura crítica inferior. Por lo tanto, iniciaremos con, una vez más, el trabajo correspondiente a la letra A, que contiene en este caso 3 horas de vencimiento, 4 horas restantes de trabajo y una holgura crítica de 0.75 horas. Ese es el inferior. El siguiente trabajo corresponde a la letra D, la cual corresponde a 15 horas de vencimiento, 5 horas restantes de trabajo y a 3 horas restantes de holgura crítica. Proseguimos con el siguiente renglón con el trabajo correspondiente a la letra E.
La letra E tiene entonces 11 horas de vencimiento, 3.5 horas restantes de trabajo y 3.14 horas de holgura crítica. El siguiente corresponde a la letra C, con 4 horas de vencimiento, 1 hora restante de trabajo y 4 horas de holgura crítica. Seguimos con la letra B, con 9 horas de vencimiento, 2 horas de tiempo restante y 4.5 horas de holgura crítica. Y por último, el trabajo correspondiente a la letra F, con 19 horas de vencimiento, 4 de tiempo restante y 4.75 de holgura crítica. Terminado de llenar esta matriz, lo que hacemos ahora es llenar la siguiente parte con la misma metodología de todas las tablas anteriores. Iniciamos en 0 hora de inicios y le sumamos una vez más el tiempo de finalización, es decir, el tiempo restante. La holgura crítica una vez más nos sirvió únicamente para poder acomodar de menor a mayor los trabajos. Por lo tanto, ignoramos ahora esta columna y decimos entonces, hora de finalización en 0. 0 más tiempo restante, que son 4, nos va a dar un total de 4. Terminamos en 4, iniciamos en 4. 4 más 5 son 9. Terminamos en 9, iniciamos en 9. 9 más 3.5, 12.5. Terminamos en 12.5, iniciamos en 12.5. 12.5 más 1, 13.5. Terminamos en 13.5, iniciamos en 13.5. 13.5 más 2, 15.5. Terminamos en 15.5, iniciamos en 15.5. 15.5 más 4, 19.5. Contestamos ahora la pregunta retraso, para lo cual hacemos la sencilla resta de la comparación de la hora de finalización con el vencimiento. Recordemos una vez más, si la hora de finalización es mayor al vencimiento, habrá un retraso. Decimos entonces, 4 menos 3, ¿hay retraso? Sí, ¿de cuánto? 1 hora. Siguiente trabajo, 9 y 15, ¿hay retraso? No. ¿Por qué? Porque es mayor el vencimiento. 11 y 12, ¿hay retraso? Sí, ¿de cuánto? De 0.5 horas. ¿Por qué? Porque 12.5 es mayor que 11. Siguiente renglón. ¿Hay retraso? Sí. ¿De cuánto? De la diferencia de 13.5 menos 4. 13.5 menos 4 nos va a dar 9.5 horas de retraso. Demasiado tiempo. Siguiente. 15.5 y 9. ¿Hay retraso? Sí. De 6.5 horas. Y en el último, ¿hay retraso? Sí, ¿de cuánto? De 0.5 horas. Sumemos ahora todos los retrasos que nos ocasionó esta tabla. Decimos entonces 1 más 0.5 más otro 0.5 sería otra hora, más 9.5 de retraso, más 6.5 de retraso, nos va a dar un total de 18 horas de retraso. Demasiado tiempo de espera. Por lo tanto, esta no sería la mejor manera de poder trabajar en este centro de trabajo. Entonces, si nos preguntan cuál sería el mejor, si nos preguntan cuál sería la mejor manera de trabajar mediante asignación de prioridades en un centro de trabajo X, tomando en cuenta estas horas de vencimiento y estas horas restantes de trabajo, la mejor sería fecha de vencimiento o la holgura total. Si el video te gustó, por favor dale pulgar arriba y compártelo con un amigo. Eso me ayudaría mucho, muchas gracias. Añádete a mis redes sociales dándome like en Facebook y siguiéndome a través de Twitter para estar en contacto. Abajo en la descripción encontrarás links directos. Yo soy el maestro Mar de Jesús Mota San Gabriel y deseo de corazón que tengas un excelente día. Chao.